Y a continuación, con nuestra siguiente invitada, vamos a hablar del dolor, una experiencia universal y compleja. Será el tema central de nuestra conversación, en la que vamos a abordar su impacto físico y emocional, pero también la forma de abordarlo desde una perspectiva clínica y humana, como también con los diferentes tratamientos gracias a la investigación y al trabajo que hacen los expertos comprometidos en esta materia. Para conocer qué es el dolor y los diferentes tipos, así como otros temas, vamos a recibir y a dar la bienvenida a nuestra querida amiga. Ella es codirectora de la clínica La Esperanza y también fisioterapeuta. Con nosotros, Fátima Maldonado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, porque ya llevamos unas cuantas de entrevistas, todas interesantes y todas sobre temas que yo creo que merecen ser difundidos, ¿no? y dar conocimiento de ello a la sociedad. Hoy hablamos del dolor. El dolor puede ser algo muy ambiguo, pero es cierto, como decía, es universal, ¿no? Y complejo. ¿Quién no ha tenido dolor o quién no puede tener dolor en estos momentos? Sí. ¿Qué es el dolor? Yo creo que depende un poco de a quién le pregunte. Si se lo preguntamos a un anestesista, nos va a decir que lo que tiene que quitar de medio para que pueda funcionar la operación o lo que tenga que pasar, ¿no? Si se lo preguntamos a una persona que vive con él continuamente, pues seguramente te dirá que es un infierno. Y si nos atenemos un poquito a su funcionamiento a nivel neurológico, a nivel cerebral, realmente sabemos que el dolor es una respuesta de protección a una interpretación que hace nuestra mente, nuestro cerebro, de que está ocurriendo algo que es potencial o realmente peligroso. Entonces, a mí me gusta poner esta alegoría, ¿no? Imagínate, ¿no? que hay un incendio y tú cuando escuchas el camión de bomberos, escuchas la sirena, dices, ostras, algo se ha quemado, ¿no? Entonces es como esa señal que nos está diciendo, algo se está quemando, algo está pasando que puede ser peligroso y mi cuerpo mientras va a hacer algo para ir a solucionar, a apagar ese fuego. ¿Es lo mismo dolor que daño? Pues me viene súper bien el ejemplo, porque no es lo mismo. De hecho, se puede tener dolor sin existir daño y se puede vivir con daño y no tener dolor. Te pongo un ejemplo así sencillito. Una persona puede tener, por ejemplo, una artrosis, ¿no? Y esta es una creencia muy extendida, ¿no? Que por el hecho de yo tener un daño, que muchas veces vamos al especialista y vemos no, es que a mí me duele la cintura porque en la resonancia sale que tengo una hernia, o no, a mí me duele la cadera porque tengo una artrosis, y realmente ahí hay un daño en el tejido. Pero si ese daño está procesado, ese daño, digamos, está cicatrizando, ese daño no está generando una incapacidad en el momento, no tiene por qué producir dolor. Las personas con artrosis no están experimentando el dolor, dependiendo de la gravedad. Hay picos, ¿no? También. Sí, claro, dependiendo. Es lo que yo le explico normalmente a los pacientes. Tú en una artrosis, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes dañado? Pues la superficie de los huesos, entonces está en contacto. Si yo esos huesos se están erosionando porque están sometidos a una presión, eso me irrita, me genera un daño que se aumenta y eso me inflama y me provoca dolor. Pero yo puedo tener esos huesos desgastados y estar en un proceso en el que no hay erosión y no tengo dolor. Cuando hablamos de esas crisis de artrosis, que es el típico paciente que le da una artrosis de cadera y se tira 2 o 3 semanas en la cama, le ponen corticoides, le ponen lo que sea, pero luego después vuelve a caminar. Y la artrosis está ahí. Claro. Entonces, digamos que el daño es lo real, lo objetivo, lo que está ocurriendo en el tejido, que necesita ser resuelto, y después de nuestro cerebro entender que hay algo que resolver, manda el camión de bomberos, que sería la inflamación, sería el proceso de regeneración, y el daño es el aviso que da la sirena del camión de bomberos, ¿no? Como el daño es el fuego, sí, que va a provocar un dolor si no se trata. Efectivamente. Lo complejo ya es cuando hay un dolor y no hay daño, que no sabes por dónde te viene ese dolor, ¿no? Y que ya
la mente juega malas pasadas porque hace que quizás ese dolor se intensifique. Hay una conexión que ahora también nos explicará, pero ¿cuáles son los tipos de dolor que existen? Realmente, y viene muy bien a explicar esta duda que planteas, ¿no?, de cuando hay daño sin, o sea, cuando hay dolor sin daño. Normalmente los catalogamos a nivel médico como en función de, digamos, de la sensación que experimenta el paciente, pues es más tipo quemazón, es más tipo eléctrico, es más tipo pinchazo, o en función del tiempo que lleva el paciente padeciendo el dolor. Oye, pues un dolor agudo, muy del momento, o que dura un tiempo cortito, un dolor subagudo, un dolor crónico. Biológicamente, el dolor tiene como 3, 4 podría decirse, pero yo lo resumo en 3 variantes. Una es la activación del dolor a la respuesta del daño. O sea, tú tienes un receptor de daño, que son los nociceptores, igual que tienes termorreceptores que detectan la temperatura, hay receptores en todos los tejidos, casi todos, que detectan el daño. Entonces, si yo estoy detectando daño y eso llega a mi cerebro, el dolor que se genera como respuesta a ese daño, que se puede generar, es un dolor nociceptivo. Pero hay otros 2 tipos de dolor. Está el dolor neuropático, que es, si yo tengo el receptor y en el receptor no está pasando nada, y en mi cerebro interpreto que está pasando algo, ¿dónde está el problema? En cómo llega la información. Cuando el nervio, que es el que transmite la información, está alterado, transmite una información, digamos, gritando de manera exagerada, porque está irritado, porque está lesionado. Eso es un dolor neuropático, que es el típico dolor del herpes zóster, o cuando pues, una neuralgia del trigémino, mucha gente la padece, ese tipo de dolores. Y luego está el más desconocido y que el que tú dices, ¿qué hacemos con él?, que es ese dolor central. Técnicamente se llama nociplástico. Es como que el cerebro aprende a generar dolor, se especializa en generar dolor como un sistema de protección. ¿Por qué? Porque ha experimentado tantas situaciones de peligro o tantas experiencias de daño real o emocional, o sea, real me refiero físico o emocional. Entonces, como el dolor es una respuesta de peligro, está muy asociado a las experiencias de miedo, está muy asociado a las experiencias de estrés mantenido, ¿no?, a emociones negativas de culpa, de vergüenza. Y esto nos pasa mucho en clínica, que nos vienen pacientes a tratarse de dolor crónico o pacientes a tratarse de depresión y resulta que en los 2 casos pueden convivir, ¿no? O sea, el dolor crónico agota tanto que deprime el sistema nervioso. O sea, la desesperación que sufre ahí también la persona, sí, ¿no? Trabajarán muchísimo la paciencia y tendrán paciencia, pero yo creo que al final eso es un sin vivir y al final llega a desesperarte, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de dolor limita en la actividad y en el día a día muchísimo a la persona, ¿no? Hasta el punto pues, de provocarle una depresión. Sí, sí. Porque cada vez hay más personas con dolor crónico y si hay tratamientos, ya nos responde a las 2, si hay tratamientos pues que se enfoquen, ¿no?, en los diferentes tipos de dolor y sobre todo en ese dolor que genera el cerebro. Pues yo creo que el tema de que esté aumentando tanto el dolor crónico, la cantidad de personas que padecen dolor crónico depende precisamente de por qué las personas, o sea, esas personas, los cerebros cada vez interpretan más peligro, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el estilo de vida que tenemos, ¿vale? Vivimos a un ritmo que no es el ritmo para el que está preparado nuestro organismo, nuestro cerebro. A nivel de estimulación, o sea, no vivimos en unos ritmos naturales de luz durante el sueño, que esto lo hemos hablado otras veces. Sí. Se apagan esas alarmas de incendios, ¿no?, que son las que hacen que mandemos a los bomberos, ¿no? Entonces, el dolor, si no tenemos un sueño profundo, un sueño de calidad suficiente, se mantiene, como el cerebro activa esa amígdala cerebral, que es como la central de bomberos, que es la que recibe todas las llamadas de incendio, y entonces está continuamente mandando bomberos a donde no está pasando nada, porque no se han apagado las alarmas de incendio, digamos así, ¿no? Entonces, cada vez hay más alarmas de incendio. No sé si me explico, cada vez eso, tenemos más preocupaciones, estamos muy expuestos a información, para mí, inductora de la alerta, ¿no? Pues todas las noticias, todas las redes sociales, la hiperconexión, un estrés, un miedo, sí, claro. Sí, total.
la falta de conexión con nosotros mismos, la falta de recursos de gestión emocional, de autoconocimiento, ¿no? También creo que venimos de una serie de generaciones en las que, por las circunstancias que nos ha tocado vivir, sin ningún tipo de juicio, no hemos sabido, ¿no? Nos hemos desconectado de nuestras emociones, algo que hemos invalidado como si no fuera necesario. Entonces hay muchos trastornos del apego desde la infancia que ya definen que una persona tenga unas carencias en el desarrollo, que vaya a poner a su amígdala en modo alerta. Es una persona que ha tenido falta de seguridad en su desarrollo, una persona que no se ha sentido querida, que a lo mejor lo ha sido, pero no se ha sentido querida, o que ha sufrido algún tipo de maltrato, de abuso, que cada vez los hay más. Es una persona que su cerebro está en modo protección. Entonces, ¿hay tratamientos para esto? Los hay. Lo que falta quizá, yo creo, es que los especialistas, los profesionales sanitarios, nos formemos en cuál es la causa del dolor, porque muchas veces a nosotros, por ejemplo, nos vienen muchos pacientes derivados de medicina del dolor, de unidades del dolor, y hablas con compañeros, ¿no? Pues eso, con anestesistas, con los médicos de familia, que son los que muchas veces siguen a estos pacientes porque ya no tienen más camino, y no conocen la neurobiología del dolor, no están actualizados. La formación que se da en dolor en la carrera no llega a estos niveles de entender a la persona como un todo. Entonces, claro que se puede tratar el dolor, tiene sus limitaciones, pero incluso el dolor crónico se puede resolver con mucho éxito en la mayoría de los casos. Pues ya me has respondido a mi siguiente pregunta sobre la eficacia de los tratamientos y si se podía curar el dolor crónico. Y sí, los tratamientos son eficaces, algo complejo, pero son eficaces y se puede llegar a curar el tratamiento crónico. Claro, o sea, aquí lo importante es si estamos pensando qué estamos haciendo con el tratamiento, qué objetivo tengo. O sea, si mi objetivo es que el paciente viene agobiado por el dolor, que cree que su problema es el dolor y yo lo que quiero es quitarle su problema, que cree que es el dolor, pues las herramientas que voy a usar van a ir a apagar la alarma del coche de bomberos, pero no van a ir a apagar el fuego, o no van a ir a que esa información que no está llegando bien se arregle. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos cada vez más pacientes con dolor crónico también porque no se le ha atajado el verdadero problema. La raíz. Yo exactamente conozco personas pues que directamente le ponen unos parches de morfina, ciertos tratamientos suelen que al final hacer un camino primero, le crean una adicción que la persona ya se vuelve dependiente y cada vez necesita una dosis más alta de eso. Luego cuando le van a reducir, pues tiene otras complicaciones, ¿no? Incluso también están muy de moda los típicos tratamientos con hierbas naturales, con cannabis, creo que también hay algo. Cannabidiol. Rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, tranquila. ¿Son eficaces ese tipo de tratamientos o eso lo que hacen es poner un parche? Pues lo digo siempre, depende de lo que nosotros llamamos en medicina razonamiento clínico, es decir, yo he analizado de dónde le viene el dolor al paciente, que siempre es multifactorial, casi siempre tiene varios factores. El tratamiento que le estoy poniendo es para ir a la causa, a ese factor. El cannabidiol es un regulador de nuestro sistema metabólico de la producción del GABA, que es una de las sustancias que utilizamos para inhibir el dolor. Puede ayudar en algunos casos, pero nunca va a ser suficiente, pero sí que en algunos pacientes es necesario y es un apoyo muy grande. Ahora, es como yo digo, te viene un paciente con dolor crónico, le pones una dieta antiinflamatoria, lo que tú dices, un montón de complementación, omega 3, un montón de butirato, todo va para bajar la inflamación cerebral, y esa persona tiene dolor porque tiene un duelo sin resolver. Porque ha perdido a una persona querida, porque tiene un estrés postraumático. Esa persona tiene que trabajar las heridas emocionales. Lleva arrastrando mucho tiempo unas emociones que están generando una respuesta negativa en su organismo. O su sistema nervioso ya ha aprendido a generar dolor. Tienes que trabajar, generar una plasticidad en el sistema nervioso. Y eso es lo que hacemos con el sistema nervioso autónomo. Para que nos estén viendo y se vean en esa situación desesperada o conozcan a alguien que está viviendo esa situación. Esto es una señal de esperanza, ¿no? a
a cambiar su calidad de vida, por supuesto, de cara al futuro. Una última pregunta y breve, ¿en qué se diferencia, yo creo, por si no ha quedado claro, en qué se diferencia el tratamiento para el dolor que aplicáis en Clínica La Esperanza? Yo creo, y lo que los pacientes nos suelen referir es que me entiendes, o sea, estudiamos al paciente. Lo primero, no tratamos a un paciente sin entenderlo, y para entenderlo lo tenemos que estudiar. Le hacemos una valoración, un estudio exhaustivo, se le pasa un cuestionario en el que analizamos todos esos factores que pueden estar detrás del dolor, hacemos una medición de ese sistema nervioso autónomo que es el que transmite la información nociceptiva y la respuesta de dolor, y vemos cuáles son todos esos factores que no se han valorado, desde el desarrollo del apego hasta problemas de trauma sin resolver, hasta enfermedades, infecciones, problemas a nivel digestivo en el que haya habido pues un daño digestivo que esté generando inflamación a nivel indirectamente cerebral, y le recomendamos a cada paciente en el orden de prioridad, oye, ¿cuál es la primera herramienta o las primeras herramientas que hay que aplicarte para, de todos estos factores, atacar al que más te está limitando en este momento, y luego continuamos, ¿no? Pero hacemos eso, es una guía, que el paciente sepa, entienda por qué he llegado hasta aquí y que conozca qué caminos existen para salir de aquí, y no quedarme en él, me pongo un parche. Totalmente. Sí. Como decíamos, hay esperanza y por supuesto tiene solución. Ese dolor crónico y ese dolor generado por el cerebro para protegerse como reacción al miedo, al estrés y a todas esas emociones negativas que perjudican tanto nuestro organismo. Fátima, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy, por supuesto, pues por abrir ese camino de esperanza y solución a los telespectadores que nos estén viendo y estén sufriendo cualquier tipo de dolor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. Un placer. Y lo dicho, si tienen cualquier tipo de dolor, en Clínica La Esperanza tienen una solución para todos ustedes. Y precisamente con su codirectora Fátima Maldonado ponemos el punto y final al espacio en la tarde de hoy, pero les esperamos el próximo día en esta casa, en 7TV Córdoba, y en este espacio en Córdoba de cerca. Que pasen una feliz tarde.